vamos a pedirles que abran la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos hoy a ver los primeros 3 versículos de esta carta. Busca conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Ahí nos vamos a quedar hoy. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y ahora con su Biblia abierta, vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda en el estudio de esta mañana. Padre querido, gracias porque tenemos tu maravillosa y santa palabra, tu poderosa palabra, tu palabra infalible, veraz, real, tu palabra, Señor, que es tu promesa para cada uno de nosotros. Padre querido, en esta mañana adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres el Rey, porque tú eres soberano, Señor, el único Dios que existe, Padre. Y nosotros te adoramos, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Padre, gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos el regalo más maravilloso que es la vida eterna, por esa seguridad que tenemos de tener el perdón y que un día, Señor, vamos a estar contigo eternamente en el cielo. Padre, bendice tu pueblo esta mañana, edifica a tu pueblo con tu palabra santa y poderosa. Háblanos a nuestro corazón, edifica nuestras vidas, que podamos crecer, que podamos nosotros conocerte más y que podamos llevar una vida de adoración, de obediencia y de servicio para ti. Padre, gracias por esta mañana. Padre, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, danos la claridad, la luz que necesitamos, pero también danos la concentración para poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Padre, que podamos apartar el tiempo realmente, entendiendo que tu palabra merece reverencia. Gracias por esta mañana, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Guarda a todos nuestros hermanos que han salido. Pedimos tu cuidado y tu protección en su regreso a casa. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18, el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Cuando estaba allá al norte, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestaron las opiniones que las personas tenían sobre él. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ya había muerto porque Herodes lo había matado. Otros dicen que tú eres Elías, que fue un profeta que vivió en tiempo de los reyes, especialmente en tiempos del rey Acab. Otros dicen que eres Jeremías y otros algún otro de los profetas. Como podemos ver nosotros, la gente siempre ha tenido diversas opiniones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo han hecho con una rebeldía en su corazón porque no quieren realmente aceptar quién es Cristo para rendirle su vida a Él. Otros lo han hecho con malicia, pero de todas maneras, la opinión sobre el Señor Jesucristo ha sido variada. Pero luego el Señor preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro, en nombre del grupo, da la respuesta más contundente, clara, directa, objetiva y real acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del apóstol Pedro encierra realmente lo que el Señor Jesucristo era, es y ha sido. Primero le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que está, el ungido de Dios, esperado y prometido desde el Antiguo Testamento. Luego le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo que le está diciendo es, tú eres el Dios de la misma naturaleza de Dios. Tú eres Dios de la misma naturaleza de Dios. Eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, le está diciendo, tú eres el hombre salvador, Mesías, ungido que estábamos esperando, pero que al mismo tiempo eres Dios que se hizo hombre. El Señor Jesucristo, ante esta respuesta, con mucha emoción, con mucha alegría, le dijo a Pedro, tú eres bienaventurado, eres feliz, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que esta es una revelación de mi Padre que está en los cielos. Ahora, mis queridos hermanos, durante toda la historia de la humanidad, como yo lo he estado diciendo, Jesucristo ha sido la piedra de escándalo. Los hombres han tenido
diferentes opiniones sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero en definitiva, al Señor le interesa la opinión que tú y yo tengamos como su pueblo. ¿Qué opinión tenemos del Señor Jesucristo? Esta carta, escrita por el apóstol Juan al final de su vida, es una carta eminentemente práctica. Es una carta que nos lleva a un estilo de vida, por ejemplo, a una vida alejada del pecado, como vimos en uno de sus propósitos en el capítulo 2, verso 1, donde Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. También una carta de un gozo pleno que vamos a obtener en la medida que vamos dejando el pecado. En primera de Juan 1:4, el apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea pleno, completo, total. Pero también dice, estas cosas les escribo para que ustedes sepan prácticamente en la realidad, en nuestro diario vivir, que tienen vida eterna. Como ustedes pueden ver, queridos hermanos, esta es una carta muy práctica. Por eso aquí se habla, por ejemplo, del abandono del pecado, del amor que debemos proclamar y practicar como miembros de la Iglesia de Cristo, el cuidar la sana doctrina y otros elementos muy prácticos. Pero en medio de toda esta practicidad que debe de llevar la Iglesia, esta carta está impregnada de un conocimiento doctrinal profundo también. Esta carta tiene unas enseñanzas profundísimas acerca especialmente de la doctrina del Señor Jesucristo, o lo que los expertos teólogos llaman la cristología. La cristología. Esta carta está impregnada de doctrina y tiene mucha enseñanza doctrinal también para cada uno de nosotros. Juan enseña sobre la persona del Señor Jesucristo. En esta época ya, cuando el apóstol Juan escribe, él es el único testigo presencial de lo que fue el Señor Jesucristo. Por tanto, la enseñanza del apóstol Juan aquí es de un valor inestimable, o sea, enorme para cada uno de nosotros, puesto que ya solo él quedaba de los 12 apóstoles que caminaron 3 años con Jesús día y noche, que estuvieron con él, que él los escogió para ser sus apóstoles y ser, como le llama el apóstol Pablo, el fundamento de la iglesia. Por tanto, hermanos queridos, nosotros tenemos que prestar mucha atención a esta enseñanza. Cada uno de nosotros y todos los que han vivido en todas estas generaciones después de que esta carta fue escrita, ya no tendríamos el privilegio de escuchar, de ver, de poder disfrutar de las narraciones, de las enseñanzas que estos hombres dieron de manera presencial. Por tanto, nos queda el testimonio del apóstol Juan. Y yo quiero que lean conmigo entonces Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, en esta mañana. Miren aquí, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué tremenda enseñanza la que tenemos aquí, hermano. Realmente nosotros podríamos estar dedicados no solamente en este momento para estudiar estos 3 versículos, podríamos dedicarnos, hermanos, a toda una semana a explorar cada uno de estas cosas que dice el apóstol Juan acá sobre nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí hay 3 partes que son claras. Aquí hay 3 partes. Yo siempre les he dicho a ustedes, y cada vez que yo enseño, tanto en la iglesia, en los discipulados, como me ha tocado enseñar en algunos institutos o seminarios, siempre les digo lo mismo. La Biblia tiene ideas claras, bien estructuradas,
solamente que están de manera desordenada. O sea, el escritor comenzó a escribir y fue escribiendo porque Dios no eliminó la personalidad de los escritores. El hecho de que él haya inspirado su palabra y que haya inspirado a los hombres de Dios para escribir sin error en los manuscritos originales su palabra, eso no quiere decir de que Dios lo hizo a un lado y que él se puso a escribir. Dios usó las personalidades de ellos y ellos usaron su educación, su formación, sus conocimientos y todo lo que tenían, y Dios los fue dirigiendo para plasmar sin error esto que él quería revelarnos a nosotros. Por tanto, ellos escribieron, pero cada palabra fue escogida por Dios. Por eso nosotros creemos en la inspiración verbal, plenaria. Primero verbal, ¿qué quiere decir? Cada palabra, y plenaria quiere decir completa. Toda la escritura es inspirada plenamente, toda la palabra, toda la Biblia, pero también cada palabra fue escogida y plasmada aquí bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros como estudiosos de la Escritura, y hablo de ti y de mí, mira, hay gente que me dice, pastor, es que no leo la Biblia porque no la entiendo, pero ¿por qué no la entiendes? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos ilumina, nos aclara la palabra. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, primero, orar. Nosotros tenemos que orar al Señor, que nos ilumine, que nos guíe, pero también tenemos que estudiar. Y eso requiere de un costo, un precio. Tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar esfuerzo, tenemos que apartar por un momento, apagar la televisión, apagar el teléfono, apagar el WhatsApp, apagar el Facebook, apagar todo esto y dedicarnos a estudiar la Escritura. Claro que se puede entender la Biblia fue escrita en un lenguaje común, por eso se llama el griego en que se escribió la Biblia, se llama el griego koiné. ¿Sabe lo que quiere decir esto? El griego del pueblo, el griego que hablaba el pueblo. Y cuando usted lee la palabra, usted va a encontrar un castellano normal. Y algo muy importante, hermanos, y es que cada día, por ejemplo, estas Biblias como la Reina Valera están siendo actualizadas. ¿Por qué? Porque los idiomas van avanzando. Y aunque el original no cambia, ahí está que nosotros podemos ahora tener otras palabras más claras que podemos entender mejor, pero para eso tenemos que dedicar tiempo. ¿Cuál es nuestra función como estudiosos de la Escritura? La tuya y la mía, no solamente la mía. Claro, yo hago mis estudios acá y aquí pasamos luchando con el texto bíblico también. Y yo reconozco que hay cosas que no son fáciles. El mismo apóstol Pedro dice en su carta que Pablo escribió cosas que son difíciles de entender y dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, eso no quiere decir que no podamos entenderlos. Claro que sí. Por tanto, yo te reto a ti, hermano, para que tú dediques tiempo para estudiar la palabra del Señor, para leer, para meditar. Por eso la Biblia dice que debemos escudriñar la Biblia día y noche. Yo, en términos de broma, como Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Les digo que muchas Biblias parece que esos versículos no los pusieron bien, porque hay algunos hermanos que creen que dice ni de día ni de noche. O sea, nunca leen la Biblia. La Biblia lo tienen como un libro ahí guardado y nada más. El Salmo 1, ¿te acuerdas lo que dice? Si no, dice que en su ley, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pablo dice, el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras. Y escudriñar es más que leer, es investigar, es estudiar, es dedicar tiempo para a tener estos conceptos de la escritura. Ahora, mis hermanos, las porciones de la Biblia, lo que está escrito acá, está claro, pero como yo les digo siempre, está desordenado. Y nosotros, como intérpretes de la escritura,
tenemos la tarea ¿de qué? Tenemos la tarea de ponerlo en orden. Y cuando ustedes leen esto, el escritor comenzó su descripción del Señor Jesucristo con lo que llega a ser su objeto directo. O sea, ustedes saben que las oraciones tienen sujeto, verbo, predicado, pero dentro de los predicados tiene objeto directo, objeto indirecto, y bueno, tiene muchos elementos la oración nuestra, pero aquí el escritor supuestamente una oración clara, sencilla, debería decir el sujeto, el verbo principal y luego los complementos. ¿Okay? El sujeto, el verbo principal y luego los complementos. Así son las oraciones claras. Pero aquí el escritor empezó con el complemento. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto de este pasaje? ¿Y cuál es el verbo principal? ¿Y qué es lo que el escritor quiere decir? Entonces usted va conmigo, hermano, y eso usted lo va a encontrar hasta el versículo 3. Imagínese usted, hasta el versículo 3, ahí está el sujeto y el verbo principal. El sujeto es de quien se habla en una oración, o quien habla, y luego el verbo y luego los complementos. Luego, ¿qué dice aquí? Mira el versículo 3 conmigo. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, ahí está. Eso os anunciamos. Ahí está la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? Sujeto, nosotros, dice el apóstol Juan. Nosotros, él se incluye y recuerda a sus compañeros coapóstoles con él. Nosotros, dice. ¿Qué dice? Anunciamos os a vosotros el qué. Esto. Dice, eso os anunciamos. Entonces, esa oración que usted mira ahí, que a veces nosotros ni le hacemos caso, esa es la oración principal, más importante en todo este pasaje. ¿Cuál es la oración principal? Nosotros anunciamos a ustedes eso. Eso. Y eso es el complemento directo de esta oración. Ahora, la pregunta es, aquí en el versículo 3, ¿a qué se refiere eso? Entonces, eso es lo que era desde el principio. Ahora si vamos al verso 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué dice la Escritura? Esto les queremos anunciar. En otras palabras, Juan dice, nosotros como testigos, apóstoles de Jesucristo, que estuvimos con él, tenemos la responsabilidad, el encargo de anunciarles a ustedes justamente quién es Jesucristo. En otras palabras, el tema de estos versículos es la persona de Jesucristo, quererlo describir de alguna forma. Pero si vamos a ampliar esto un poquito más, mi hermano, lo que está hablando Juan es lo que es la predicación del evangelio. La palabra anunciamos aquí en el versículo 3 cuando dice, nosotros anunciamos eso a ustedes. Esa palabra anunciar quiere decir les predicamos, les proclamamos, y es una palabra que quiere decir gritar a voz alta, en voz alta, a voz en cuello. Eso es lo que está diciendo Juan. Esto es lo que queremos proclamarle, y queremos proclamarlo al mundo, y queremos enseñarlo, y queremos predicarlo. Esto, y queremos hacerlo a ustedes. ¿Y qué es lo que Juan está hablando? De lo delicado que es el encargo de proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo. ¿Quién es el evangelio realmente? ¿Quién es el evangelio? Es el Señor Jesucristo. Si usted quita a Cristo del evangelio, no queda nada. Quita lo más elemental, quita lo más importante. Ahora, esto, como ustedes pueden ver, entonces, hermanos, este anuncio que hace el apóstol Juan aquí del evangelio, ¿quién es Cristo? Es un anuncio vital, es central, y comienza Juan poniendo el fundamento de lo que va a ser su carta. Ya vimos los propósitos. Dice, para que tengan gozo
completo, ahí está en el 1:4. Segundo, estas cosas les escribo para que no pequen. Tercero, estas cosas les escribo para que ustedes estén seguros que tienen la vida eterna. Pero estos propósitos, ¿en qué están fundamentados? Entonces están fundamentados en la persona de Jesucristo, en el evangelio que Jesucristo nos trajo. Recuérdense que Cristo dice que comenzó predicando el evangelio. Ahora, hermanos, esto es elemental, porque si nosotros quitamos este fundamento, entonces no nos queda nada. No nos queda perdón, no nos queda gozo, no nos queda vida eterna, porque estamos quitando lo elemental, que es que la persona de Jesucristo, quien es el evangelio de Dios para nosotros. ¿Se dan cuenta la importancia que Juan tiene aquí al declararnos esto? Por lo tanto, aquí el testimonio de Juan en cuanto a la persona de Jesucristo es clave para la iglesia a través de los siglos. Es clave para la iglesia hoy. La pregunta, ¿quién es Jesucristo? Por tanto, aquí Juan no solamente, queridos hermanos, por favor, preste atención a esto, no solamente está atacando al gnosticismo. ¿Se acuerdan que había una corriente de una secta falsa que estaban haciendo, llamados los gnósticos? Y que los gnósticos estaban queriendo meter su doctrina a la iglesia y muchos la estaban aceptando ya. Es más, Juan más adelante escribe la segunda y la tercera carta, y en su segunda carta Juan dice, el que no trae esta doctrina, que llega a ustedes ahí, a la iglesia, y no predica esto que Juan está enseñándonos aquí, dice, no lo reciban ni tan siquiera le digan bienvenido. Rechácenlo. No toleren eso en la iglesia. No lo pueden tolerar, porque eso estamos permitiendo que la doctrina sana, pura, fundamental, clave de la iglesia, se pervierta. Y vendríamos a ser entonces como cualquier secta falsa. Por eso es que esto es delicadísimo, hermano, porque esto no solamente tiene que ver con un concepto, con una creencia, esto tiene que ver con las almas en la eternidad. De esto depende dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso Cristo le pregunta a sus apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta que ha venido. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? La gente tiene diferentes conceptos de Jesús, algunos totalmente errados, algunos acertados, pero no lo han recibido como su Salvador. La pregunta es, ¿la iglesia verdadera de Jesucristo qué concepto tiene del Señor? Y esto es lo que tenemos que cuidar como iglesia, porque aquí Juan, como les dije, no solamente está atacando el gnosticismo que estaban haciendo, que estaba queriéndose infiltrar en la iglesia, destruir y contaminar la doctrina santa, sino que además de eso nos está dando una doctrina profunda sobre el Señor Jesucristo. Nos aclara quién es Jesús de verdad. Nos habla sobre la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Y vemos lo que Juan dice entonces. Miren conmigo el capítulo 1, verso 1. ¿Qué es lo que Juan quiere anunciarle a la iglesia, proclamarle, enseñarle a la iglesia y que la iglesia lo preserve a través de los siglos? Lo que era desde el principio. Segundo, lo que hemos oído. Tercero, lo que hemos visto con nuestros ojos. Cuarto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. La palabra lo, si ustedes miran aquí, hermanos, cada una de estas frases comienza con el mismo artículo, lo. Mire conmigo, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan comienza con lo y no comienza con él? Por ejemplo, ¿por qué no dice el que era desde el principio? Sino que dice lo que era desde el principio, por una razón sumamente importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra lo
es mucho más amplia que la palabra él. La palabra él se refiere únicamente a la persona. Es un pronombre personal y eso es muy directo en el griego. Por ejemplo, si él dijera el que, entonces eso incluye solamente ahí a la persona de Jesucristo. Pero cuando Juan usa lo que era desde el principio, en cada una de estas frases, se refiere a todo lo que Jesucristo es. Se refiere a su persona, pero no solamente a su persona, a sus milagros, a sus enseñanzas, a todo lo que él hizo, a su eternidad, a su deidad, a todo lo que él es como persona. Por tanto, Juan usa este pronombre y el término se refiere a una revelación de Jesucristo como la persona más extraordinaria, más grandiosa, más maravillosa, más contundente que hay en el universo. O sea que el Señor Jesucristo es una persona fuera de serie, mucho más que un hombre, mucho más que solamente ser Dios. Se refiere a una persona que es sin igual, a una persona totalmente extraordinaria. Y ahora, si ustedes miran, lo que dice aquí el apóstol Juan es importantísimo para cada uno de nosotros. Miren conmigo, comienza diciendo lo que era desde el principio. En el principio, me gusta mucho una versión que yo tengo, que es una Biblia Reina Valera también, pero es una nueva versión latinoamericana de hoy. Y yo les aconsejo que ustedes busquen esa Biblia y que puedan comprarla. Es preciosa. Leer ahí, ustedes van a tener ya unas palabras mucho más claras. Por ejemplo, en vez de usar vosotros, usa ustedes. Y así hace muchos cambios que son muy puntuales, pero mantiene la idea de Reina Valera original. Así que yo les aconsejo lo que dice aquí. Dice lo que era desde el principio. Esta versión dice lo que existía desde el principio. O sea, en el principio, cuando todo esto, y eso ya lo hemos dicho, pero Juan lo recalca aquí, cuando todo esto comenzó a ser creado, comenzó su existencia, la de la tierra, la de los animales, la de los árboles, los mares, los peces, los pájaros, las aves del cielo, el hombre y todo lo que existe. ¿Sabe lo que dice? Ya él ya existía. Él ya era. Y eso quiere decir aquí, lo que era, aquel que era el verbo de Dios, ya existía desde el principio. Esto también Juan lo aclara en Juan 1:1. En el principio, el verbo era, dice. O sea, el verbo ya existía. Él no es parte de esta creación. Él no es parte de todo esto que Dios creó, sino que él es más bien el creador. El génesis de todo esto es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, Juan no habla aquí de Jesús como puramente un humano, como puramente un hombre. Cuando Juan habla aquí de la encarnación de Cristo, Juan está hablando de que este ser humano llamado Jesús como hombre también ya existía en la eternidad. Y por eso aquí Juan dice lo que era desde el principio. Ahí, si ustedes van conmigo al Evangelio de Juan, hermanos, busque conmigo el capítulo 8, por favor. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, porque este pasaje también es bastante clave. Mire conmigo Juan capítulo 8. Dice así el versículo 25. Voy a leer Juan 8:25. Busque conmigo la Santa Escritura, por favor. Dice la palabra del Señor así. Juan 8:25. Entonces le dijeron, los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo. Mire la pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Te das cuenta? Ellos están viendo a Jesús, están viendo sus obras portentosas, miran su conducta recta e impecable. Esta gente está viendo a un hombre fuera de lo normal. De hecho, uno de ellos, de los fariseos, fue a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de... Y
mira la palabra que usa, sabemos, nosotros sabemos, los fariseos, que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, ellos entendían. El problema es que ellos endurecieron su corazón. No recibieron a Jesús, lo rechazaron y lo mataron en la cruz del Calvario. Ahora, le preguntan, mire conmigo Juan 8:25, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, mire la respuesta del Señor, lo que desde el principio os he dicho. Hermano, esta respuesta de Jesús, cuando dice aquí, lo que desde el principio os he dicho, esto no significa que el Señor ya reiteradamente les había dicho quién era Él. Esto no significa que Él en varias ocasiones hubiera declarado que Él era el Dios hombre, sino más bien significa yo soy coherente con la inmutabilidad divina del Dios eterno. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 25, lo que desde el principio, o sea, desde el principio yo ya existía. Yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo aquí en Juan 8:25 es, yo soy el que desde siempre he sido. Yo soy el eterno que he existido siempre. Por eso es que Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora yo quiero que vaya conmigo más adelante aquí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo número 48, aquí mismo, porque esto tiene una discusión profunda. Este capítulo está lleno, hermano, de una controversia profunda en cuanto a la persona de Jesucristo, basado en esta pregunta, ¿tú quién eres? Y Jesús les dice, yo soy el que siempre ha existido. Mira el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, el odio de esta gente es tan grande que se cierran a recibir a Jesús como el Dios hombre y como el Mesías, o como lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Cristo dice, Dios es mi Padre y yo lo estoy honrando. Ahora, cuando Jesús dice, honro a mi Padre, lo que le está diciendo es, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el mismo Dios que estoy encarnado. Versículo número, bueno, vamos a ir adelante. Versículo número 52, porque no tenemos todo el tiempo esta tarde para poder estudiar cada elemento de esto que es tan rico en doctrina profunda. Versículo 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Por qué? Dice, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Se dan cuenta? Conflicto tremendo, conflicto doctrinal. Esta gente está en una lucha, pero porque son rebeldes, porque han cerrado su corazón a la evidencia y a la verdad de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que Abraham? Y entonces versículo número 54 les dice, y esto, hermano, destapa una olla, pero peligrosa, peligrosísima. ¿Ah? Les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Estoy leyendo Juan 8:54. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Se dan cuenta? Jesús recalcando, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Eso es lo que les está diciendo. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Cristo les dice, ustedes no conocen a Dios. A propósito, ellos tenían el Antiguo Testamento. Eran hebreos del pueblo escogido de Dios.
tenían el templo e iban a ofrecer ofrendas a Dios. Y ahí podemos decir todo lo que hacían alrededor de supuestamente Dios. Pero les dice, ustedes no conocen a ese Dios que ustedes creen que honran. ¿Y qué les dice el Señor? Versículo número 55. Mas yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Y ahora viene Jesús, no solamente ya les dijo que él es el Hijo de Dios, sino que les dice esto: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Se dan cuenta? Abraham, que vivió 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años, un poco más de 4000 años, dice Jesús, cuando Abraham murió, él vio mi día y se gozó. Y a esto levanta un terrible terremoto, provoca un terrible terremoto en la mente, en el corazón y en la vida de todos estos religiosos. Y dice, entonces los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, miren esto, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra aquí quiere decir, de cierto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No tengan ni la menor duda de que antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Y esta frase equivale, ya saben ustedes a qué, ¿no es cierto? A Éxodo 3:14, cuando Dios le aparece a Moisés en el pasaje de la zarza, y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Jesús toma esas palabras de Dios en Éxodo 3:14 y le dice a los hebreos fariseos aquí, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto, hermano, es lapidario, contundente, directo. Jesús le dice, yo soy Dios, la esencia de Dios, eso soy yo. ¿Y qué? Entonces ellos se ponen furiosos y toman piedras y quieren matar a Jesús. En vez de postrarse a sus pies, en vez de adorarlo, ¿qué pasa? Ellos dicen, a este lo vamos a matar. Y rechazan completamente al Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso entonces ellos lo entendieron y ellos lo consideraron como una blasfemia y ellos decidieron matar a Jesús. Más adelante, en Juan 10, vaya conmigo a Juan 10, por favor. Mira el versículo 30, dice la palabra de Dios así. Dice, voy a leer el versículo desde el versículo 27. Este pasaje es precioso. Mire conmigo Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy presente vida eterna. Y no perecerán jamás. No van a ir a condenación nunca, dice Jesús. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay gente que dice, mire, si yo pierdo mi salvación. No, pero la Biblia dice que estamos en la mano del Señor Jesucristo. Y como si fuera poco, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos recubiertos con la mano del Padre, una doble protección, vamos a decir. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay gente que dice, no, pero ¿y si Satanás nos arranca de la mano del Padre? No, entonces estamos diciendo que Satanás tiene más poder que Dios y que Jesucristo juntos. Ese es inaudito, ese es una estupidez teológica. Decir que Satanás no puede sacar de la mano del Padre y que el creyente puede perder su salvación. A eso yo lo considero y lo califico como una estupidez teológica. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Y esto hace referencia al libro de Deuteronomio también, 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice aquí? Lo mismo que dice allá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice aquí? Yo y el Padre uno somos. Somos ese mismo Dios.
Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Y Jesús le dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos entendieron que Jesús era un blasfemo, porque siendo hombre se hacía Dios y se hacía exactamente igual a Dios. Mire cómo le dicen, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, y ahí sigue la discusión, porque ese fue un punto clave y sigue siendo un punto clave. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús declaró ser igual al Padre. Él dijo ser Dios, y esto volvió a desatar la ira de los fariseos y quisieron matarle otra vez por esta blasfemia. Ahora, mis hermanos, no solamente Jesús dijo ser Dios, en muchas partes del Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Él es Dios. Por ejemplo, más adelante en Juan 14, cuando el Señor Jesucristo está en la última cena con sus discípulos y les ha dicho que ya se va, les ha dicho que Él ya no va a estar con ellos, Felipe le dice, versículo número 8, 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Hermano, la Biblia comprueba una y otra vez que Jesucristo es Dios, y por eso Juan dice, lo que era desde el principio. En el principio ya Jesús existía. Él no forma parte de esta creación. Él es el Dios eterno. Ahora, yo quiero que miren conmigo algunos versículos y yo espero que usted los vaya anotando, por favor, para que usted los tenga por ahí guardaditos y que entienda que la Biblia sí dice que Jesucristo es Dios. Ya miramos todos estos versículos donde el mismo Señor Jesucristo dice que Él es Dios, que Él es igual al Padre, que Él es eterno, igual a Dios, que Él es santo, igual a Dios, con todos los atributos del Padre, de la misma esencia y de la misma sustancia del Padre. Pero vaya conmigo y vamos a ir leyendo varios versículos así rapidito, por favor. Mire conmigo Romanos capítulo 9 y versículo 5. Es el primero que debe escribir allá en su lista, además de todos los que ya hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero dice, hablando del linaje del Señor Jesucristo, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los demás, y de los cuales, según la carne, o sea, una descendencia humana, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que Cristo es Dios por sobre todo. Mire conmigo, por favor, Colosenses 1:18. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo número 18. Dice la Escritura de la siguiente manera. Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo Él tiene el primer lugar. ¿Y por qué? Porque Él es el que es el principio, el génesis de todo, el creador de todo lo que existe. Miren conmigo Filipenses 2, por favor, que este es uno de los pasajes más claros en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el capítulo 2, y voy a leer para ustedes el 5 y el 6. Miren cómo dice Filipenses 2, 5 y 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, ese es un pronombre relativo que se refiere al Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se dio cuenta? Dice, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Cristo no es un diosito chiquito. Cristo no es un diosito igualado. Cristo es un Dios, es el Dios de dioses. Es el Dios eterno. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Vamos ahora a Tito, capítulo 2, verso 13. Mire conmigo Tito, por favor. Dice la palabra del Señor así. Tito 2:13 dice,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama aquí? Dios y Salvador, porque solo Dios puede salvar al hombre. Por eso Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede salvar al hombre. Dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, allá adelantito. Hebreos capítulo 1, por favor. Esta es una cita, mi hermano. Si usted lo mira conmigo, por favor, versículo 6. La palabra de Dios nos hace una cita aquí del Salmo 104. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Y aquí el escritor de Hebreos nos aclara lo que dice el Antiguo Testamento acá. Mire lo que dice. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, ¿quién dice? Dios dice a los ángeles de su primogénito, de Jesucristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿quién dice? Dios dice de su Hijo. Y ahora viene una cita del Salmo 45, 6 y 7. Dice, tu trono, oh Dios. Me encanta, me emociona esto. Dios le dice a su Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Se da cuenta? Más claro no puede estar. Dice que Dios dice de su Hijo, tu trono, oh Dios. Dios le llama a Dios a su Hijo. Y para concluir, mire conmigo Primera de Juan, porque Juan también aborda este tema y al final de su primera carta, Primera de Juan 5, mire cómo termina diciendo. Mire cómo termina. ¿Se acuerda cómo empezó la carta? ¿Cómo empieza Juan su carta? Lo que era desde el principio. Y a veces nosotros leemos esta frasecita. Mire que no he pasado de esa frase. No hemos pasado de ahí. Lo que era desde el principio. Refiriéndose a Jesús, a su eternidad, a su encarnación, a su persona, a sus milagros, a su enseñanza, a su comportamiento, a todo lo que Él es como persona, como ser humano y como Dios. Cuando todo esto comenzó a existir, ya Él era desde el principio, dice Juan. Él era Dios y sigue siendo Dios y será Dios eternamente y para siempre. Y ahora mire cómo cierra su carta el apóstol Juan. Primera de Juan 5:20. Mire cómo dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ya aquí está diciendo que es Dios, porque si es el Hijo de Dios, entonces Él es Dios. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta cómo concluye su carta, Juan? Diciendo que este Jesucristo es el verdadero Dios y que es la vida eterna. Ahora, ese Dios se hizo carne. Y eso fue lo que el hombre allá en el siglo I no pudo entender. Por eso le rechazaron, por eso le abominaron, por eso lo ultrajaron, por eso lo rechazaron, por eso lo odiaron, por eso lo mataron. Porque fue el verbo hecho carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se reveló a nosotros en la carne, se hizo hombre. Por eso Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. El propósito de la encarnación de Cristo fue mostrarnos al Padre para que conozcamos a Dios. Y morir en la cruz como hombre
como el Dios hombre, para poder redimirnos de todo pecado. Por eso ahora Juan habla con autoridad, con toda potestad, como testigo ocular, y Juan dice entonces, volvamos a la primera de Juan, ¿qué dice? Lo que hemos oído, todo lo que recibimos de Jesús, lo que Él nos enseñó, luego ¿qué dice? Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué es lo que Juan vio? Vio al Señor Jesucristo. Y Juan dice, lo vimos con nuestros ojos. Yo les dije que esto, hermanos, no es una cacofonía, sino que es un pleonasmo. Un pleonasmo es una repetición de esa forma para enfatizar la enseñanza. ¿Con qué vamos a ver nosotros? Con los ojos. Pero Juan dice, lo vimos con nuestros ojos. Quiero que no quede duda. No quiero que estén pensando que tal vez ustedes dijeron, fue que tal vez pensaron que lo habían visto. No, dice Juan. Lo vimos con nuestros propios ojos, pero hay algo más. Juan dice, lo que hemos contemplado, ya la palabra contemplar es más profunda que ver, es analizar, es examinar. Y dice, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué dice el apóstol Juan aquí? Nosotros, dice, lo palpamos. ¿Sabe cuál es la palabra que usa el apóstol Juan? Esta palabra en el griego, mis hermanos, quiere decir, estas manos nuestras lo tocaron. Juan hace eco aquí, hace énfasis de las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Lucas 24:36, cuando se aparece y les dice, tóquenme, porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, tóquenme. Tóquenme, por favor. ¿Y Juan qué dice aquí? Juan dice, nosotros lo tocamos. Y sabe aquí que la palabra tocar, mis hermanos, quiere decir, lo examinamos con nuestras manos, lo palpamos. Por tanto, nosotros podemos decir con toda contundencia que el testimonio de Juan es veraz, que podemos confiar en lo que está aquí revelado en su palabra, que tenemos a un Cristo verdadero, que es la esencia del evangelio y que es la esencia de nuestra salvación, que es la esencia de nuestra vida, que es la esencia de nuestro caminar diario, es el Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos que cuidar este mensaje, porque Jesucristo es el Dios hombre que dejó su trono de gloria para venir a buscarnos y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida y Él te ama a ti y Él quiere que tú entiendas quién es Él y que vivas para Él, que lo ames con todo tu corazón y que sigas proclamando esta verdad a todos aquellos que no la conocen. Hermanos, tenemos este mensaje. Juan dice, eso que oímos de Él, nosotros lo anunciamos para que ustedes sigan anunciándolo a la siguiente generación. Qué tremendo y lindo es el evangelio de Jesús. Hermano querido, vivamos para la gloria de su nombre, como lo cantábamos en esos cantos maravillosos que nos guiaron nuestros queridos hermanos. Que la gloria sea para el Rey. Que Dios bendiga a su pueblo y que su pueblo entienda quién es Jesús y que derrame su vida en adoración día y noche para la gloria de su nombre. Que Dios los bendiga, mis hermanos.